veo como una rata, corriendo dentro de una rueda. Eres exactamente eso, una rata asustada corriendo dentro de una rueda, dando vueltas sin fin hasta el día en que te mueras. Te levantas arrastrando los pies, maldiciendo el despertador, quejándote del clima, del tráfico y del gobierno, para terminar metido en un trabajo que detestas, donde agachas la cabeza ante un jefe que ni siquiera te respeta. Llegas a tu casa destruido, con el carácter podrido, a encontrarte con una esposa que te reclama con toda la razón del mundo, porque no hay dinero que alcance y porque ya ni te acuerdas de lo que es pasar tiempo de calidad en familia. Te pasas la vida firmando contratos, pagando tarjetas de crédito y cubriendo deudas de cosas que compraste para aparentar una felicidad que no tienes, y al final del mes, tu cuenta se queda en cero. No tienes ahorros, no tienes paz, y lo peor de todo, no tienes libertad. Eres un maldito esclavo moderno. Si quieres pasar un día con tus hijos o tomarte una semana de vacaciones, tienes que pedir permiso de rodillas para que un tercero decida si te lo mereces o no. No eres dueño de tu propio tiempo. Tu salud se está desmoronando, te ves más viejo, te sientes enfermo y el cansancio mental te está carcomiendo el cuerpo por culpa del estrés crónico. Y lo más doloroso de tu miseria es que ni siquiera puedes mirar a tus padres o a tus seres queridos a los ojos y ayudarlos como se merecen, porque si les compras una bolsa de comida a ellos, te quedas tú sin comer la siguiente semana. Te tragaste por completo el cuento del sistema. Te enseñaron a perseguir el dinero con desesperación, corriendo como un animal hambriento detrás de las migajas, en lugar de construir el carácter, la disciplina y los activos necesarios para que el dinero sea el que te persiga a ti como una consecuencia inevitable de tu valor. Reacciona ya, rompe esa maldita rueda y empieza a tomar el control de tu vida antes de que el tiempo se te acabe y te conviertas en otro viejo frustrado que solo supo quejarse. Estás atrapado en un ciclo que te está matando en vida y lo sabes perfectamente bien. Te levantas por la mañana con el cuerpo pesado, miras el teléfono buscando una dosis rápida de dopamina para soportar el día que tienes por delante y te repites a ti mismo que el próximo mes todo va a cambiar. Pero la verdad es que llevas meses, tal vez años, diciendo exactamente lo mismo. El despertador suena siempre a la misma hora, y cada vez que lo apagas sientes un vacío incómodo en el estómago, una presión en el pecho, que te dice que estás viviendo una vida diseñada por alguien más, no por ti. Te miras al espejo mientras te cepillas los dientes, y te preguntas en qué momento te convertiste en un robot que solo trabaja para pagar cuentas, consumir cosas que no necesita, y volver a dormir para repetir el proceso al día siguiente. Eso que sientes no es cansancio físico. Es un agotamiento mental profundo que viene de saber que estás desperdiciando tu potencial en un sistema que te quiere sumiso, endeudado y perpetuamente distraído. Bienvenido a la carrera de la rata. Es el laberinto invisible donde corres con todas tus fuerzas sobre una rueda que no se mueve un solo centímetro del suelo, creyendo que avanzas hacia el éxito cuando en realidad solo estás gastando tu energía para enriquecer a otros mientras tu propia vida se te escapa de las manos de lunes a viernes. A partir de este momento quiero que dejes de lado las excusas, que apagues las distracciones y te prepares mentalmente para escuchar una verdad incómoda, cruda y directo. Porque si estás buscando discursos motivacionales baratos o frases vacías sobre el universo y la energía cósmica, este no es tu lugar. Aquí vamos a hablar de la realidad de frente, de la ansiedad que te despierta a mitad de la noche, del miedo espantoso al futuro que te paraliza y de cómo tus propios hábitos diarios y las personas de las que te rodeas te están manteniendo encadenado al mismo pozo de mediocridad. Si valoras tu tiempo y entiendes que nadie va a venir a salvarte, te invito a quedarte hasta el final de esta conversación continua, porque cada palabra que vas a escuchar está diseñada para romper el cascarón de mentiras que te cuentas a diario. Si encuentras valor en lo que estamos construyendo aquí, tu apoyo silencioso formando parte de esta comunidad y compartiendo tus pensamientos abajo en la caja de comentarios es la mejor forma de asegurar que sigamos trayendo esta cruda dosis de realidad. La primera gran verdad incómoda que tienes que tragar de golpe es que la carrera de la rata no es un problema económico,
sino una trampa mental perfectamente diseñada para explotar tus mayores inseguridades y tus deseos de aprobación social. Nos han enseñado desde niños que el camino seguro hacia la felicidad consiste en estudiar algo que no nos apasiona, conseguir un empleo corporativo estable, comprar una casa a 30 años con una deuda que nos asfixia y llenar los espacios vacíos de nuestra existencia con objetos materiales de última generación que solo sirven para impresionar a personas que ni siquiera nos caen bien. Piensa por un segundo en la última vez que compraste algo caro, solo para sentir que pertenecías a cierto estatus. O en cómo te autosaboteas gastando el dinero que aún no has ganado en el próximo fin de semana para olvidar el infierno de tu rutina laboral. El error fundamental que comete la mayoría es creer que la solución a este problema es simplemente ganar más dinero. Pero déjame decirte algo que he visto pasar una y otra vez. La gente gana más, asciende en su puesto de trabajo y lo único que hace de inmediato es elevar su estilo de vida. Comprar un auto más lujoso, mudarse a un apartamento más costoso y meterse en deudas todavía más grandes que los obligan a trabajar con más miedo a ser despedidos. Te conviertes en un rehén de tu propio sueldo. Un esclavo moderno con cadenas de oro que no puede permitirse el lujo de renunciar, de enfermarse o de tomarse un respiro porque en el momento en que dejes de pedalear, toda la estructura de naipes de tu falsa estabilidad se derrumba por completo. Esta ansiedad constante, este sobrepensar absoluto cada noche antes de dormir, no se cura con un aumento de sueldo, se cura entendiendo las reglas del juego financiero y cortando de raíz la necesidad compulsiva de aparentar una vida que no tienes para complacer a un entorno que está igual de quebrado y perdido que tú. Observa con atención a tu grupo de amigos más cercano. Analiza de qué hablan cuando se reúnen a tomar cerveza o a perder el tiempo los fines de semana, porque ahí vas a encontrar la explicación exacta de por qué sigues atrapado en el mismo lugar. Es extremadamente difícil salir de la carrera de la rata cuando tus malas amistades se la pasan quejándose del gobierno, de la economía, de sus jefes, pero no hacen absolutamente nada por cambiar su realidad y, peor aún, te miran con recelo o se burlan de ti cuando intentas leer un libro, empezar un negocio o hablar de crecimiento personal. El entorno te arrastra hacia abajo de una manera tan sutil que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. El ser humano tiene una necesidad biológica de encajar, y si todo tu círculo social vive endeudado, procrastinando sus metas y gastando lo que no tiene en salidas nocturnas destructivas, tú terminarás haciendo exactamente lo mismo para no sentirte rechazado. He conocido a decenas de personas con ideas brillantes, con una capacidad intelectual tremenda, que terminaron sepultando sus sueños en el cementerio de la mediocridad colectiva solo porque no tuvieron el coraje de alejarse de personas tóxicas que se alimentaban de su misma falta de iniciativa. Tienes que entender de una vez por todas que la disciplina no es algo con lo que se nace, no es un superpoder reservado para unos pocos elegidos, sino una habilidad que se construye bloqueando conscientemente el ruido de las opiniones ajenas y asumiendo que vas a tener que caminar solo durante una buena parte del trayecto. Si sigues dependiendo de la motivación pasajera que te da ver un video corto en redes sociales o escuchar una canción enérgica, vas a fracasar rotundamente porque la motivación dura 5 minutos, pero la realidad de sentarte a trabajar en tu proyecto cuando estás cansado, cuando nadie te ve y cuando tienes dudas profundas sobre si va a funcionar, exige una disciplina mental que se forja en el dolor del aburrimiento diario. La procrastinación es el mecanismo de defensa de tu cerebro para evitar el esfuerzo incómodo que requiere cambiar tu vida. Y cada vez que dejas para el lunes lo que sabes perfectamente que tienes que hacer hoy, lo que estás haciendo en realidad es firmar un contrato de extensión para quedarte un año más en esa oficina que detestas. Deja de mentirte diciendo que no tienes tiempo para emprender, para educarte financieramente o para cuidar tu cuerpo. Porque cuando revisas las estadísticas de uso de tu teléfono celular, descubres que pasas 3, 4 o 5 horas al día consumiendo contenido basura que no te aporta absolutamente nada más que una desconexión temporal de tu frustración. Ese es el verdadero autosabotaje, saber con precisión quirúrgica cuál es el siguiente paso que debes dar para mejorar tu situación
y elegir conscientemente la comodidad del sofá, la distracción de una serie de televisión o la validación barata de las redes sociales, porque enfrentarte a tu propio potencial te da un miedo terrorífico. El miedo al futuro es natural, todos lo sentimos en algún momento, pero la diferencia entre los que se quedan atrapados en la carrera de la rata y los que logran romper el sistema es que los primeros permiten que el miedo los paralice, mientras que los segundos utilizan ese mismo miedo como combustible para moverse antes de que el agua les llegue al cuello. El fracaso no es lo opuesto al éxito. El fracaso es una parte obligatoria del proceso de aprendizaje, y el único verdadero fracaso que existe es quedarte estancado en la misma posición cómoda y miserable por el resto de tus días por el simple temor a equivocarte o al qué dirán. Para salir de este bucle necesitas desarrollar un plan de acción real, práctico y sin rodeos, que empiece por modificar tu mentalidad de consumidor y transformarla en una mentalidad de productor y gestor de flujo de caja. La mayoría de la gente trabaja para conseguir dinero, gasta ese dinero en cosas que pierden valor inmediatamente y luego vuelve a trabajar con más desesperación. Tú tienes que romper ese circuito aprendiendo a vivir por debajo de tus posibilidades materiales actuales, sin importar lo difícil que le resulte a tu ego aceptar que no puedes tener el último teléfono o la ropa de marca del momento. Ese dinero que logres rescatar mes a mes controlando tus impulsos destructivos no es para guardarlo debajo del colchón ni para dejar que la inflación se lo coma en el banco, sino para comprar tu libertad futura, invirtiéndolo en tu propia educación, en habilidades de alto valor que el mercado pague bien y en activos que generen ingresos independientes de tu tiempo físico. Al principio va a ser un proceso lento, doloroso y frustrante, porque estamos condicionados culturalmente para buscar la gratificación instantánea, el aplauso rápido y el placer inmediato. Pero tienes que aprender a enamorarte del proceso invisible, de ese trabajo duro que ocurre en las sombras cuando tus conocidos creen que estás loco o que estás perdiendo el tiempo. Piensa en la historia de tantas personas que decidieron cortar por lo sano con sus hábitos destructivos, que dejaron de salir de fiesta cada fin de semana, que redujeron sus gastos al mínimo indispensable y que dedicaron sus noches y sus madrugadas a construir un negocio propio desde su habitación. Esas personas no eran más inteligentes que tú, no tenían recursos ilimitados ni conexiones especiales. Lo único que tenían era un cansancio acumulado tan insoportable hacia su situación actual que el dolor de quedarse igual superó por completo al miedo de intentar algo nuevo. La autosugestión juega un papel crítico en todo esto porque si te pasas el día repitiéndote en voz baja que la situación está muy difícil, que no tienes oportunidades, que el dinero es la raíz de todos los males o que tú simplemente no naciste para ser exitoso, tu cerebro buscará activamente todas las pruebas necesarias en el mundo exterior para confirmar esa creencia limitante. Tienes que reprogramar tu diálogo interno de manera dura y realista, exigiéndote responsabilidad absoluta por cada decisión que tomas en lugar de culpar a tus padres, a tu jefe, a tu pareja o a la situación económica de tu país por el estado actual de tu cuenta bancaria. Nadie va a tocar a tu puerta con un cheque millonario para solucionarte la vida, ni el gobierno va a crear una ley mágica que te saque de la rutina laboral que te consume. La responsabilidad de tu libertad financiera, de tu paz mental y de tu autorrealización es única y exclusivamente tuya, y cuanto antes podrás empezar a construir los cimientos de una vida libre de las cadenas del empleo tradicional. El sobrepensar demasiado las cosas es otra de las grandes anclas que te mantiene atado a la rueda de la rata porque te pasas la vida analizando todos los escenarios posibles, buscando el momento perfecto que nunca va a llegar, planificando hasta el más mínimo detalle, y al final del día no ejecutas absolutamente nada. La parálisis por análisis es solo una forma elegante de cobardía disfrazada de prudencia. El mercado no premia a los que tienen las mejores ideas en la cabeza, sino a los que tienen la capacidad de ejecutar con rapidez, de equivocarse rápido, de corregir el rumbo sobre la marcha y de persistir cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles. Deja de compararte con lo que ves en las pantallas de los teléfonos de los demás, porque esa competencia por el estatus visual es una mentira colectiva donde todos muestran sus momentos de gloria ficticios mientras ocultan sus deudas, sus crisis de ansiedad y el vacío existencial que sienten cuando se apagan las luces de la discoteca.
Concéntrate en tu propio tablero de juego. Mide tu progreso únicamente en comparación con la persona que fuiste el día de ayer. Y asegúrate de que cada pequeña acción que realices hoy, por insignificante que parezca, esté alineada con la visión a largo plazo de la vida que verdaderamente deseas vivir. Salir de la carrera de la rata implica un cambio profundo en la gestión de tus recursos más valiosos, que no son el dinero, sino tu tiempo y tu atención focalizada. Si regalas tu atención a las polémicas del día en Internet, a los videojuegos de forma adictiva o a las conversaciones vacías de pasillo en tu trabajo, estás entregando tu activo más preciado a cambio de nada. Empieza a auditar cada minuto de tu día con la misma rigurosidad con la un contable estricto. Revisa los gastos de una empresa en quiebra. Elimina los parásitos de tiempo. Reduce al mínimo los compromisos sociales que no te aportan crecimiento real y utiliza esos bloques de tiempo recuperados para construir las bases de tu propia estructura financiera. La transición no va a ser fácil ni rápida. Requiere consistencia a lo largo de los meses y los años. Requiere soportar la incomprensión de tu entorno familiar y social. Y requiere sobre todo la capacidad de mirarte al espejo en los momentos de máxima duda y mantener la promesa que te hiciste de no volver a conformarte con las migajas que el sistema tiene reservadas para los que no se atreven a pensar por sí mismos. Entiende que el cansancio mental que experimentas los viernes por la tarde no es una medalla de honor por haber trabajado duro, sino una señal de alarma de tu mente, advirtiéndote que estás intercambiando los mejores años de tu juventud por la ilusión de una seguridad laboral que puede desaparecer en cualquier momento con un simple correo electrónico de recursos humanos. La verdadera seguridad no consiste en tener un empleo estable que te pague puntualmente cada quincena, sino en poseer la capacidad, los conocimientos y las habilidades necesarias para generar tus propios ingresos bajo tus propias condiciones en cualquier circunstancia y mercado. No permitas que el miedo a perder la comodidad aparente de tu situación actual te impida buscar la grandeza real que sabes que llevas dentro. Rompe la inercia de la procrastinación hoy mismo, dando el primer paso práctico, por pequeño que sea, ya sea cancelando esa suscripción que no usas para ahorrar un poco más, abriendo ese libro técnico que llevas meses postergando o sentándote a redactar el plan de negocios de esa idea que no te deja dormir. Al final del camino, cuando mires hacia atrás en tu vida, no te vas a arrepentir de haberlo intentado y haber fallado algunas veces, sino de haberte quedado sentado en la comodidad de la rueda de la rata, viendo cómo pasaban los años mientras te convertías en un espectador pasivo de tu propio destino. Toma el control absoluto de tu mente, disciplina tus impulsos corporales, limpia tu entorno de influencias mediocres y camina con determinación hacia esa libertad que no se mide por la cantidad de cosas lujosas que posees, sino por el control total y absoluto que tienes sobre las horas de tu día y el rumbo de tu propia existencia. Basta de lamentos y basta de excusas. Apaga la pantalla, levántate de esa silla y haz lo que tienes que hacer hoy mismo. Tu libertad no va a llegar por arte de magia, se gana con la disciplina que decidas tener a partir de este maldito segundo.